¿Qué acaba de suceder en tu celular o computadora cuando le diste play a este episodio? ¿Cómo el hardware y el software se comunican? Y es que las computadoras no entienden nuestro vocabulario. Es gracias a la ingeniería detrás de estos aparatos que lo que nosotros queremos decirles se interpreta en códigos de ceros y unos que permiten que nos comuniquemos, juguemos y escuchemos podcasts. Hoy aprendemos más de este mundo con el que a diario convivimos, pero quizá damos por sentado, junto con la ingeniera de software guatemalteca Ivonne Aldana. Su habilidad para la programación en la secundaria y el consejo de un profesor la llevaron a estudiar ingeniería en sistemas, un mundo del que se enamoró. Hoy, Ivonne es ingeniera de software, catedrática, mamá y una mujer a la que le encanta motivar a más mujeres en la tecnología. ¿Qué es la ingeniería de software? ¿Consejos para trabajar de forma remota? ¿Cómo equilibrar una vida profesional, ser mamá y darte tiempo para ti misma? Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida Ivonne a Epistemas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos felices de tenerte aquí hoy. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esta pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ivonne Aldana? Ok, no, gracias a ustedes por la invitación. Pues esta pregunta yo antes la contestaba como, soy ingeniera en sistemas. Y una vez alguien me dijo, no, eso es lo que haces. ¿Quién sos tú? Entonces le he dado como muchas vueltas a la pregunta de quién soy yo y de cómo me presento o cómo quiero que me perciban otras personas. Entonces, yo soy una mujer latinoamericana, nací en Guatemala, tengo 37 años, soy una mamá, soy mamá de una niña de 8 años. Eso es muy importante para mi historia, ¿verdad? El haber tenido a mi hija. Pues todos decimos, me cambió la vida, pero también la carrera que escogí me cambió la vida y también las decisiones que tomo me cambian la vida. Entonces, eso, soy una persona que le gusta mucho aprender y enseñar lo que aprendo. Y siento que tengo capacidad para explicar cosas. Entonces, me gusta utilizar eso. Entonces, soy maestra también, soy catedrática universitaria. Aunque ahorita estoy en un break porque me metí a estudiar una maestría en ingeniería de software, porque me gusta mucho la ingeniería de software. Pero he dado clases en la Universidad Pública de Guatemala desde que me gradué, hace 14 años más o menos. Y es una de las cosas que a mí más me apasiona, es enseñar un poquito de lo que yo voy aprendiendo. Y eso es lo que soy, creo yo, en síntesis. Y enseñar y compartir todos estos conocimientos también lo he vivido yo en Women Who Code, que también sos una de las directoras, ¿no? Sí, soy directora, soy una de las 3 directoras de Women Who Code y sí, debí de haber mencionado eso antes. Y también el tema de derechos de las mujeres y de género, que es uno de los temas que hago en mi día a día. Cuando yo me pongo a analizar en cómo organizo mi día y cómo distribuyo mis actividades o mi semana, siempre hay tiempo para algo de Women Who Code y para aprender acerca de equidad de género, de reducción de brecha de género. Sí, también me uní a Women Who Code desde que empezó en Guatemala, gracias a Cristina. Ella, de hecho, es exalumna mía. Cristina también estuvo en el podcast y es el episodio que yo escuché completito. Y cuando termines este episodio, puedes escuchar la historia de la ingeniera Cristina Roncal en nuestro episodio número 39. Admiro mucho a Cristina, yo le digo que es el corazón de la comunidad. Ella fue mi alumna hace un montón de años, porque fue cuando yo estaba empezando a dar clases, casi. Y me acuerdo que siempre le decía Cristina, porque yo siempre me aprendo los nombres de mis estudiantes. Entonces siempre, Cristina, ¿y usted qué piensa de eso? Y ella dice que le causó como un impacto que fuera yo una catedrática mujer y estaba trabajando y que también estaba dando clases. Entonces ella me invitó a la comunidad y estoy desde el inicio de la comunidad colaborando para que haya más mujeres en tecnología y que se aproveche el gran campo que hay para pues crecer como profesionales y para ganar bien, ¿verdad? Porque es una de mis motivaciones cuando a mí me preguntan cuál es mi motivación de estar en Women Who Code. Yo creo firmemente que algo que es clave para las mujeres es tener independencia financiera. Entonces considero que el área de tecnología es un área en donde puedes ganar plata.
y que no, y que digamos todas las compañías son compañías de tecnología ahora, ¿verdad? Entonces no te puedes escapar de la tecnología, entonces ¿por qué no crear tecnología, verdad? Qué bonito, yo no sabía que esa era la relación con Cristina en un inicio. Pensé que Sí. habían estudiado juntas, de hecho, no que había sido No, profesora y estudiante. sí, fíjate que yo no sé por qué la gente se sorprende, digo yo, tal vez me miro más joven, porque sí, porque yo leí clases a Cristina, análisis y diseño de sistemas, 1 y 2 creo yo. Ujú. Ah, Qué ¿verdad? chilero, bonito. la verdad. Y me llama la atención cómo pues contestaste la pregunta inicial de usualmente uno responde con lo que hace, ¿no? Y resalta la importancia de que realmente nosotros somos más de eso que estudiamos y a lo que nos dedicamos. Entonces, me parece súper bonito que hayas resaltado esa parte. Y un poco como en esa línea, aparte de todo lo demás que ya nos contaste que sos tú, ¿qué te gusta hacer además de todo esto que está relacionado con la tecnología, la ingeniería y el ser mamá? O sea, digamos, aparte de esas partes de Ivonne, ¿qué más te Ujú. gusta hacer? Pues es algo que voy descubriendo con el tiempo, porque conforme voy creciendo, digamos, porque las cosas que me gustaban antes tal vez ya no son tan importantes ahorita, pero por ejemplo algo que quiero hacer y me gusta es viajar, pero también es muy importante para mí darle estabilidad a mi hija. Entonces, un sueño que yo tengo es irme a vivir a diferentes lugares 1 mes al año. Me lo puse hace tal vez antes de la pandemia, porque de hecho el año de la pandemia yo me había puesto de meta irme en noviembre a vivir a Panajachel, que es una parte de Guatemala, por si tienen, les escuchan de otros países, es un lago bien bonito en Guatemala, vengan a conocer. Entonces dije, me voy a ir a vivir a Pana 1 mes, y como mi hija iba a estar de vacaciones, pues entonces me podía llevar a mi hija y mi esposo podía llegar cuando tuviera él también vacaciones. Yo trabajo remoto, entonces tengo la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar que yo quiera, siempre y cuando pues haga mis tareas, no hay problema, hay mucha flexibilidad. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a vivir a Pana 1 mes, que si vino la pandemia y todo se fue, todos mis planes ya no, Pausa. ¿verdad? Haga- pero, digamos, el año pasado sí me fui como una semana antigua solo porque yo necesito mucho mis tiempos de soledad. Y bueno, ahorita me voy a meter a otros temas, pero el rollo de cuando uno está en pareja es de que supuestamente tenés que hacer todo en pareja y tenés que estar todo el tiempo con tu pareja. Y a mí me hace mucha falta estar conmigo misma. Entonces el año pasado empecé porque después de la pandemia que ya casi yo quería devolver la vida en la pandemia porque estaba muy estresada, era too much para mí tener aquí a mi hija y darle clases y, o sea, estar en el rollo de las clases de casa y todo. Entonces dije, no, yo necesito tiempo para mí, me fui 1 semana a vivir a Antigua, digamos, y a estar sola, sentí súper rico y dije, no, es algo que quiero hacer. Entonces, ahorita tengo el problema de que me pusieron la Sputnik y en varios lugares todavía no puedo entrar, en varios países no puedo entrar, pero ya solo me pongo mi 4.ª dosis y voy a empezar con el tema de irme tal vez 2 semanas y de ahí así. Ahorita, digamos, ahorita tengo que planificar en tiempos en donde mi hija pueda por el colegio, porque digamos no quisiera yo llevármela o que nos mudáramos a otro país. No me gusta, mi país me gusta mis amigos, que son mi familia elegida y mi familia también, y a mi hija le encanta estar con su familia, entonces no la puedo mover de acá. Entonces, mientras ella esté en una edad en la que todavía es dependiente de mí, no puedo hacer eso, pero algo que yo quiero hacer es viajar, algo que me gusta es viajar y conocer, pero experimentar las culturas. Y por eso pienso en ir a vivir, porque no de turista, sino ir a conocer los lugares, a ver cómo vive la gente, me llama mucho la atención. Y antes no me llamaba eso la atención, es algo como más de hace unos pocos años para acá. Eso me gusta, y me gusta, ¿qué más? Me gusta hablar y escuchar a las personas de diferentes tipos y aprender de las personas. Me gusta oír las historias de las personas, de qué las llevó a ser lo que son ahorita, me encanta eso. Eso me gusta. Ujú. Pero qué interesante y estoy de acuerdo con lo que dijiste también del tiempo de una en pareja. Bueno, yo no soy mamá, pero desde hace ya más de un año vivo con mi pareja y aquel es pescador y aquel también me gusta que necesita también su tiempo a solas, ¿verdad? En eso como coincidimos. Entonces cuando me dice, mira, me voy a ir a pescar 1 semana, así como, ay, qué bien, adiós. Ya era hora. No, pero fíjate que no es como, no sé si a ti te pasaba, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me daba culpabilidad, yo sentía culpabilidad de querer estar sola, o sea, de no querer estar con mi esposo o mi hija.
Sentía mucha culpabilidad de eso. Y luego me di cuenta que no, bueno, en la pandemia, que no tenía ni un momento sola. Fue así como llegar al borde, al límite. Dije, no está mal que pasemos tiempo con nosotras mismas. O sea, cada quien con sí misma, con sus pensamientos, sin hablar o haciendo lo que querrás, porque es otra cosa. Cuando vivís en pareja es, bueno, vamos a ver tele para estar juntos y, bueno, ¿y qué miramos? Y de pronto no tenemos los mismos gustos, ¿va? Entonces uno siempre cede, ¿va? Y no, hombre, yo quiero ver Gilmore Girls otra vez, toda la temporada, todas las temporadas, ¿va? Entonces, darte esos espacios es clave, siento yo, para conservar tu sanidad mental. Sí, porque a la larga, antes de ser una pareja, sos un individuo, sos tu propia persona, ¿no? Entonces necesitas tu tiempo personal. Súper importante de recordarnos de eso. Me pareció curioso que dijiste que no siempre tuviste ese interés de lo de viajar y conocer otras culturas y que es algo reciente. ¿Cómo nació eso? ¿O por qué crees que ahora tenés ese interés? Lo que pasa es que tuve más roce con gente de otros países. Bueno, yo empecé a estudiar y todo. Sí tenía la idea de irme a vivir a Alemania, por ejemplo. Era así como yo miraba, yo me quiero vivir a Alemania porque las cosas son mejores o algo así. Pero luego ya no lo hice y me quedé con esa espinita de que me quería ir a vivir a otro país, ¿verdad? Ahora luego, por querer estar más tiempo con mi hija, yo busqué un trabajo remoto. O sea, me puse así, necesito trabajar de casa porque necesito estar ahí para mi hija. Eso me agarró en la cabeza, así como necesito estar para mi hija. Tal vez no sea la mejor mamá, pero necesito estar para mi hija. Y he oído decir esto a muchas mujeres viendo documentales y eso, que muchas mujeres piensan como necesito estar ahí. A mí me pasó, yo lo sentí, necesitaba estar ahí. Entonces busqué un trabajo remoto. Conseguí el trabajo remoto y algo que me gusta contar es que me rechazaron 3 veces. A mí en Guatemala no me había costado conseguir trabajo tanto como me costó conseguir fuera de Guatemala. Me rechazaron 3 veces y a la 4ª vez que intenté, conseguí el trabajo para estar de casa, de donde yo quisiera estar. Y entonces empecé a trabajar con gente de otros países, literal de todo el mundo. O sea, tengo compañeros en Irlanda, tengo compañeros en Brasil, en Argentina, tengo compañeros en la India, tengo compañeros en un montón de lugares, en todo el mundo. Ahora hasta aprendo países que no sabía y me da vergüenza también, porque ahora tengo mi mundito aquí y se los voy a mostrar aquí a la par, porque me mencionan países o ciudades y no sé, y entonces voy a ver. Pero entonces tener eso y darte cuenta que las culturas son bien diferentes y es chistoso cuando uno explica la de uno. No sé, me imagino que a ustedes les ha pasado, porque uno cuando la estás explicando de pronto decís, ay no, qué raras algunas cosas que hacemos, pero como las haces siempre, no es como que te des cuenta hasta que las explicas, ¿va? No, mami, ustedes me hubieran visto explicar el fiambre. Explicar qué es el fiambre en Guatemala, ¿verdad? Para el noviembre. Entonces, y escuchar cómo te explican las otras personas sus culturas y la forma en que viven. Hasta ponerle, la semana pasada tuve un intercambio cultural bien interesante porque conocí a mis compañeros de trabajo. Nos juntamos una semana a conocernos, que es una actividad que hace la empresa. Primera vez en mi vida que hago esto. Y a mí me llamaba la atención, o sea, yo les preguntaba, ¿y ustedes qué desayunan? Porque para mí era tan curioso saber qué desayunaban en diferentes lugares del mundo. Entonces, a raíz de trabajar con gente de otros lugares fue que me dio esta armonía de aprender más y de conocer el mundo, porque es tan grande y nosotros nos quedamos en un solo lugar, ¿verdad? Qué bonito, qué bonita experiencia. Ahí con esas experiencias de explicar lo que hacemos culturalmente, creo que es la que nunca me había dado cuenta que está, pero no entiendo por qué lo hacemos, es cuando tuve que explicarle a un alemán las piñatas. Ay, sí. O sea, que le damos a niños un palo para que vayan para que vayan a pegarle a su personaje favorito. Ay, sí. Y yo de lo más tranquila explicando y todos con una cara de preocupados. Y ahí es cuando te das cuenta de lo raras que son las cosas. Pero fíjate que pues te decía lo de escuchar la historia de las personas también, porque lo de las piñatas tiene un trasfondo histórico también, ¿va? De los pueblos originarios. No me lo sé bien, pero tiene un trasfondo histórico. Claro que de plano se transformó en lo que es ahora, ¿va? Del personaje favorito, pero no sé si eso era antes, pero es súper interesante. Y así en todos los países tienen algo así extraño, ¿va? Entonces es bien cool saber de eso. Sí, es bien bonito. ¿Sabías que las piñatas son made in China? Bueno, algo así. Marco Polo llevó a Europa el concepto de piñata que observó en China durante las festividades de Año Nuevo, en donde rellenaban figuras de animales con semillas. Al otro lado del mundo, los aztecas realizaban ceremonias a la deidad Huitzilopochtli en diciembre, rompiendo vasijas de barro rellenas de ofrendas.
Los españoles se aprovecharon de estas coincidencias y utilizaron las piñatas como una herramienta de evangelización, mezclando símbolos religiosos con las prácticas chinas y aztecas que conocieron. ¿Cómo pasamos de estas prácticas a agarrar a palazos a nuestros personajes favoritos? ¿Por qué hoy las piñatas son un icono popular de América Latina, pero no de China? No tenemos ni idea, pero si tú sabes, cuéntanos en nuestras redes sociales. Y yo creo que podríamos seguir hablando de esto todo el episodio, pero al final en algún momento tenemos que hablar de la STEM y la ingeniería. Y bueno, también creo que tenemos más preguntas sobre trabajar como ingeniera en algo remoto, pero tal vez empecemos por el inicio. ¿Qué te llevó a ti a estudiar ingeniería en sistemas? ¿O es en computación? No, ¿cómo se llama? En software, sí, en la carrera en donde yo estoy es ingeniería en ciencias y sistemas, pero estudiamos realmente computación, ¿verdad? Y tecnología. Pues no es como que yo no tengo una historia tan específica de la tecnología porque siento que caí aquí porque era donde tenía que caer, no sé, o sea, yo no tuve un modelo a seguir, mi papá es auditor y él quería él tenía la ilusión de que él trabajaba en el Banco de Guatemala por más de 30 años y le encantaba su trabajo y él soñaba con que alguno de sus hijos, somos 3, trabajaba en un banco, o sea, yo la verdad nunca me vi trabajando en un banco porque es como ir todos los días arreglado. O sea, yo ando en chanclas en mi casa, ¿verdad? Entonces era ir todos los días. No, o que tengas 1 hora de almuerzo, así como fija. No, yo a veces almuerzo en 15 minutos, me voy a trabajar y después voy a ver alguna serie en la tele. ¿Me explico? O sea, es como, yo necesito esa flexibilidad. Entonces yo sabía que el banco no era la opción. Y luego, pues, mi hermano estudió ingeniería, pero él estudió ingeniería mecánica industrial. Entonces, y es como bastante cercano a mí, nos llevamos 2 años y medio. Entonces, no tuve un modelo de que yo dijera, pero mi papá le gustaban mucho las computadoras. Yo pienso que si él hubiera nacido en otra época, hubiera sido un excelente ingeniero. Se lo digo, de hecho, porque es muy curioso y le gusta estar desarmando cosas. Y entonces él compró una computadora y le llevó a la casa. Entonces, yo tuve acceso a una computadora de casa, yo la tocaba y la trasteaba y miraba cosas, pero yo no sabía que uno se podía dedicar a hacer cosas en tecnología. De hecho, cuando yo estaba en bachillerato, estaba en el último año de la carrera y tuvimos clases de programación. Me acuerdo que fueron malas porque nos cambiaron de muchos profesores de programación porque ninguno duraba en donde yo estaba estudiando. Pero a mí me gustaba esta película que se llama Matrix. Esa fue como un boom, Matrix fue así un boom y estaba yo obsesionada con Matrix y estaba aprendiendo a programar en Pascal. Entonces me acuerdo que a mí se me metió que yo quería hacer el programa. Hay una escena en donde está Neo viendo en su pantalla y entonces ahí aparecen las letras de hola Neo y no sé qué sigue, follow the white rabbit, va, sigue el conejo blanco, no sé si ustedes la vieron, bueno. Y después salen un montón de números, ¿verdad? Que es de la Matrix y a mí se me metió que quería hacer eso y yo me ponía en clase. O sea, no haciendo la tarea de la clase, sino que me ponía a hacer eso, a utilizar los delays, toda la cosa para que saliera eso, porque para mí era eso divertido. Y a mí me miraban raro, o sea, la otra gente odiaba programación y yo divertí, o sea, yo contenta haciendo eso. Sin embargo, no lo miraba como una carrera, no era como que yo dijera, me voy a dedicar a hacer eso, sino que para mí era algo divertido. Y me acuerdo que un profesor, y me gustaría que él lo supiera y la verdad es que nunca tuve contacto con él y me imagino que no lo sabe. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama porque le decíamos JJ. Entonces JJ me dijo, Ivonne, usted es buena para programar. Y yo así como, ¿cómo así? Si usted es buena para programar, me dice, usted debería considerar una ingeniería en software. Y yo pues la verdad es que nunca lo había considerado. O sea, no lo había considerado. Y él me lo dijo y como que yo no sabía ni qué estudiar. Dije, probemos porque mi hermano ya está en ingeniería, entonces entré en ingeniería y como me dijeron que soy buena para programar y así entré a la carrera y cuando yo entré fue terrible porque yo no tenía buena base de programación y miraba a la gente, ustedes. Tenía unos compañeros egresados graduados del Don Bosco que eran re buenos para programar porque tenían una muy buena base y me acuerdo que teníamos que hacer una matriz con gusanitos que se chocaran entre sí y con interrupciones del sistema y todo. Y yo hice mi proyecto. Y estaba bien orgullosa de mi proyecto. Cuando vi los proyectos de los demás que usaban librería gráfica y que usaban el mouse y como yo todo lo hago como así bien súper simple, funciona, pero súper simple, ¿va? Y dije, yo no voy a dar bola acá, pero mi programa funcionaba. Entonces era como, mi programa funcionaba y no era bonito. O sea, funcionaba y no era bonito. Entonces yo tengo la parte técnica, de pronto no tengo la artística. Y así me fui descubriendo en el camino, digamos, en la carrera. Pero no, como te digo, mi historia no fue así como, ay, aquí hizo clic, sino que yo, la verdad, dudaba mucho. Cuando estaba en la carrera me costó.
Me acuerdo que cuando llevé compiladores, que es le dicen uno de los coladores, le dicen, porque la gente se queda en compiladores y ya no sigue. Yo dije, si yo pierdo esta clase, era compiladores 2. Dije, si yo pierdo esta clase porque estoy haciendo todo lo que puedo, si yo pierdo esta clase es porque esta carrera no es para mí. Eso pensé yo. Y de hecho, hasta la fecha, admiro a la gente que vuelve a repetir la clase y vuelve a repetir la clase y al final la ganan y se gradúan, porque es una clase bien pesada, bien difícil, bien dura en la U, que a mí me hizo dudar si era lo mío, ¿verdad? Pero sí la gané y seguí. Pero, digamos, cada etapa fue como ir descubriendo si era para mí, si era para mí. Y yo seguí así en mi carrera profesional. He ido como saltando en muchas áreas. He desempeñado diferentes roles porque soy una persona como curiosa y me distraigo. Es como, ay, ahí está la otra cosa brillante. Entonces la sigo, o sea, y así he estado, ¿va? Pero ya me extendí. No, aquí eso nos encanta. Aquí te escuchamos por todo el tiempo que querrás. Entonces, qué bonito. Pues me gusta que resalta la influencia que pueden tener profesores desde secundaria, ¿no? Porque alguien que te dijo eso fue como, bueno, ¿por qué no, verdad? Probemos. Y en ese punto, antes de ingresar a la U, ¿había alguna otra carrera que te llamara la atención? ¿En algún momento pensaste estudiar algo más? Sí, derecho, pero era porque en mi casa decían que yo como que peleaba mucho y ellos miraban como que es como en derecho porque ahí vas a ir a pelear, ¿va? Y te van a pagar por pelear. Entonces, era como de pronto. Y de hecho en mis vocacionales me salió derecho como segunda opción. Me acuerdo que mi mamá tenía una amiga que tenía un bufete y me decía, si seguís derecho ya tenés trabajo, mija. Pero me llamó más la atención la tecnología y ahí me quedé. Pero sí, esa derecho era la que me había llamado la atención, pero qué bueno que no la seguí porque la verdad es que disfruto mucho trabajar en tecnología y en ingeniería de software. Y creo que lo mismo de trabajar en ingeniería y tecnología como que complementa un poco eso de que siempre andas buscando algo nuevo, ¿no? Y que tu atención como que siempre busca algo diferente. Sí, pero fíjense que bueno, y de pronto le sirve a alguien que esté escuchando. Yo me sentía mal porque me sentía como que tenía un currículum muy inestable, porque yo lo más que duraba en una empresa eran 3 años y me cambiaba no solo de, digamos, hay gente que son programadores toda su vida, ¿va? Y les encanta programar y todo. Pero yo era como, bueno, fui analista de negocio y trabajé con metodologías de software durante un tiempo, pero también hice programación, pero también lideré proyectos. Luego me pasé a arquitectura de software. Entonces me sentía como mal de tener y esto fue hace poco, un currículum con tantos saltos, porque decía, no encuentro mi lugar en este mundo de tecnología, no encuentro mi lugar. Y es como, me gusta mucho todo, ¿va? No me caso con nada, no me caso con una tecnología, porque era como... ahora se especializa la gente en AWS o en Microsoft Azure, por ejemplo, o en productos de Google. Y era así como a mí me gustaba saber la teoría y me gustaba saber los orígenes y me gustaba saber la base, lo genérico y luego ir a lo específico, digamos, ¿verdad? Y me sentía mal por eso, ¿va? Y una persona de la comunidad, que es mi amiga también, me recomendó un libro que se llama Range, de David Epstein se llama. Y él habla de cómo los generalistas, porque ahora yo, si me preguntas, yo te digo, soy una generalista. O sea, ahora me pongo esa etiqueta de generalista, ¿no? En ingeniería de software, porque es lo que me gusta y es lo que aprendo y leo y me encanta y lo hablo, lo platico. Entonces, él explica cómo está bien ser generalista, porque ahí hablan como la historia de que, por ejemplo, empezó lo de que a los niños había que empezar a educarlos en algo específico desde que eran bien chiquitos. Y hablan de un experimento de Laszlo, donde él educaba a sus hijos para jugar al ajedrez, no sé si les suena. Pero los empezaba a educar a jugar ajedrez desde que eran bien chiquitos y entonces después ganaban premios y eran los mejores ajedrecistas del mundo. Pero está bien no hacer eso, o sea, está bien que si te gustan muchas cosas las hagas y luego vas a encontrar tu lugar. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que en mi país, en Guatemala, yo no me puedo ubicar porque es como, iba a entrevistas laborales y me iba bien en las entrevistas, pero era como no me querían decir que no al trabajo, pero tampoco sabían qué hacer conmigo porque no tenía conocimientos específicos en el rol específico que ellos necesitaban. Pero cuando empecé a buscar trabajo fuera de Guate, fue como, hay un montón de oportunidades diferentes, ahí están las cosas y uno nada más es de que las tiene que encontrar. Y ahora te digo, me siento muy contenta con ser generalista y en mi trabajo me sirve cada una de las cositas que yo he hecho en toda mi carrera. Es como, me gusta una analogía que me enseñó un compañero de la U, que da clases también en la universidad, que decía que uno tenía una bolsa de herramientas y que ibas metiendo herramientas en toda tu vida y que no sabías en qué momento
ibas a ir a tu bolsa a sacar esa herramienta y las ibas a utilizar para algo que estás haciendo ahorita, sea personal o sea de trabajo. Entonces yo siento que mi bolsa de herramientas es bien diversa. Entonces está bien, o sea, está bien si uno no se casa con una cosa y es como, no tenés solo una cosa, está bien, ¿verdad? Ay, esta entrevista no pudo haber caído en un mejor día. Yo necesitaba escuchar eso. Sí, no, yo creo que, cabal, como hemos hecho varias cosas distintas, luego estás aplicando algo y es ese aprender como a, ¿cómo se dice en español? Market yourself, como aprender a venderte. Venderte. Cabal, aprender a venderte, aunque estés aplicando a 3 trabajos diferentes que son un poquito diferentes entre sí y cada uno tenés que venderte como que fueras una persona diferente en cada uno, ¿no? Y es toda otra, o sea, aplicar a trabajos es todo un trabajo. Y, Sí. y qué buen consejo, la verdad, qué buenas reflexiones y qué bonito escuchar eso, la verdad, porque sí, uno se siente como que está solo en el mundo aquí. Pero fíjate que yo cuando lo hablo me doy cuenta que hay más gente que se siente así como ahorita tú lo mencionaste. Lo hablaba con un compañero de trabajo que me decía lo mismo, que él había hecho muchas cosas, pero él me decía, es argentino, y me decía, pero Ivonne, yo soy un guerrero, porque me decía que lo que venga él lo aprende, porque es como así me pasa a mí, es como me toca entrar a un trabajo nuevo y es algo que no conozco y a leer, estudiar, aprender y sale porque sale y ahí va uno, ¿verdad? Justamente. Somos guerreras. Bueno, y hablando un poquito más técnico, a mí, yo no sé, cada vez mientras más leo cosas que suceden en el grupo de Women Who Code, yo leo palabras y términos y digo, ¿y esto qué es? Y hay tantas ramas y tantas cosas que se puede hacer con la ingeniería en sistemas. Me parece increíble. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has hecho? ¿Cuál ha sido lo que, bueno, no sé, tal vez todas te han gustado, ¿no? Pero Generalista. Por eso volvemos al... pero sí te cacho tu pregunta. Y mira, pues te voy a contar que es ideal que haya sido hoy esta entrevista porque ayer estaba hablando con alguien también de la comunidad que me estaba contando, María, que me estaba contando que va a dar un curso los cursos que yo doy son análisis y diseño de sistemas. Y ahí miramos ingeniería de software, que la ingeniería de software, cabal, como decís, hay un montón de ramas. Una vez estaba yo queriendo hacer un mapa mental de la ingeniería de software y encontré uno ya hecho que me encantó, que empieza así como ingeniería de software y empiezas a ver metodologías y en las metodologías prácticas ágiles o puedes ver lenguajes de programación, estilos de programación, patrones de programación, hay un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que si tú quieres hacer juegos, pues hay un montón de formas de hacer juegos porque hay juegos para web, hay juegos para teléfono, hay juegos de los de consola, ¿verdad? Y ahí dentro de eso hay otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo hablaba con María ayer precisamente porque ella me decía que iba a dar ese curso y en ese curso tenía que hablar de arquitectura y de diseño y es que no puedes hablar de arquitectura y de diseño de software si no oís de ingeniería de software. Y entonces empecé a hablar con ella y me di cuenta que ese es mi rollo. O sea, yo pensaba ahorita a mis 37 años que yo no tenía un rollo. Porque, por ejemplo, la gente me pregunta muchas cosas como de feminismo y yo me educo en feminismo, pero no es como que haya estudiado Women's Studies, ponele. O sea, no me he metido como de lleno. Sí he recibido cursos y talleres, pero no me considero experta ni nada. Sé y estoy aprendiendo todo el tiempo. En ingeniería de software no es que sea experta, pero leo mucho. Leo todos los días algo de ingeniería de software. Entonces a mí eso es lo que me gusta, el proceso de construir productos de software y abarca un montón de cosas. Entonces ahí ya te puedes ir a meter en un montón de ramas. Pero ¿qué es lo que a mí me gusta? El core, el centro, el proceso de ingeniería de software. ¿Por qué existe? ¿Por qué es importante conocer del proceso de ingeniería de software? Y todo lo que va saliendo nuevo nace desde esa raíz, de lo que es la ingeniería de software. Aplicar ingeniería a construir productos de software. Eso sería. ¿Cuál es la diferencia realmente entre arquitectura, diseño e ingeniería de software, entre estas tres como grandes? Buenísimo. Bueno, si nos ponemos a analizar cuándo nace el software, en qué momento empieza a crearse el software, tenemos que ver el pasado. Tenemos que ver desde que empezaron con la sumadora, pues, porque antes todo se hacía a mano, ¿verdad? Con la sumadora empieza como eso de tener aparatos que hagan cosas por nosotros, ¿sí? Entonces, la sumadora, ahí empieza, ¿verdad? Luego empieza a ver las sumadoras. Yo estoy segura que ustedes vieron esa película de las computadoras, que eran 3 personas y es basada en la vida real, yo no sé los nombres, pero que las computadoras eran mujeres, que hacían cálculos matemáticos, ¿se acuerdan? Aquí Ivonne se refiere a la película Hidden Figures o Talentos Ocultos como la conocemos en Latinoamérica, que por cierto fue basada en un libro. Se trata de la historia real de las primeras mujeres ingenieras y matemáticas afroamericanas que trabajaron para la NASA durante la carrera espacial.
Sus cálculos fueron clave para el lanzamiento del astronauta John Glenn, la misión Apolo 11 que nos llevó a la Luna y muchos otros logros espaciales. Pues ellas fueron sustituidas por una máquina enorme que se llamaba la ENIAC, que fue la primera computadora. Si bien las computadoras llegaron a reemplazar muchos puestos de trabajo que antes eran personas, crearon también muchas otras oportunidades. Por ejemplo, y siguiendo con las mujeres de esta historia, ellas pasaron a ser supervisoras del Departamento de Programación de la NASA y otros nuevos puestos. Si quieres conocer esta historia de racismo, espacio y mujeres en ingeniería, te dejamos el enlace al libro en las notas del episodio. Que era un cuarto y eran un montón de circuitos y ¿qué es lo que hacían? Mandar impulsos eléctricos, ¿verdad? Que al final de cuentas es la base de todo, ceros y unos, impulsos eléctricos, encendido y apagado, encendido y apagado. Entonces se mandaban un montón de encendidos y apagados para hacer cálculos y así. Bueno, después de que está la ENIAC, vamos a saltar mucho adelante para que no sea tan tardado. Empiezan las computadoras personales, las computadoras en las empresas. Pero antes el software y el hardware no estaba separado, no se hablaba de un software y de un hardware, todo era una computadora y tenían que hacer un montón de cambios para que hiciera algo, para que hiciera otra cosa, para que hubiera modificaciones. Entonces, en algún punto en la historia se divide el hardware y el software y entonces ya tienen todo lo que es la circuitería y todo eso que es electrónico y están los programas, que es el software, ¿verdad? Cuando pasa eso, se abre un mundo de oportunidades porque entonces empieza a crear software para un montón de cosas. Obviamente lo primero fueron cosas contables y eso, ¿verdad? De negocios. Pero luego empiezan cosas de entretenimiento. Y la cuestión es que empieza a haber software en todo, en máquinas para que la gente pueda respirar, o sea, en máquinas de hospitales, hay computadoras en los aviones y todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que empezó a pasar? Los proyectos de software nunca eran predecibles, o sea, nunca se sabía cuánto iban a costar, nunca se sabía cuándo iban a terminar de hacerlo y la mayoría de proyectos de software tenían un montón de errores. Entonces, sí nos facilitaban la vida y ahorita ustedes van a decir, pero eso todavía pasa, es cierto. Todavía pasa, de hecho eso es lo que voy a estudiar en mi trabajo final de mi maestría, porque todavía pasa, no tanto como antes. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta, observaron de que no habían metodologías, no habían formas que seguir, no habían guías para construir software que fuera de calidad, que fuera predecible. Y ahí empieza a surgir la ingeniería de software, porque dijeron, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar ingeniería, que es aplicar el ingenio, que es tener reglas para construir software. Ahora, aquí hay que hacer una observación, porque por ejemplo, si ustedes se ponen a ver la primera ingeniería que surgió, que fue la ingeniería civil, pues están las leyes de la física, ¿verdad? Y con eso pues ya se construyen puentes y caminos y tuberías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para el software no hay leyes. O sea, no hay leyes. ¿Qué leyes vamos a seguir? Y el software se hace para los humanos. Entonces eso es lo bonito de la ingeniería del software, que la ingeniería del software tiene siempre que tomar en cuenta al ser humano. Se les olvida a muchos, ¿verdad? Y hasta maltratan al usuario. Y ahí miran ustedes los memes donde se están burlando de los usuarios del software. Pero nos debemos a los usuarios, ¿verdad? Entonces la ingeniería surge con eso. La ingeniería es el proceso de poder crear, operar y mantener software aplicando técnicas, métodos y herramientas. Es aplicar ingeniería al software. Esa es ingeniería al software. Aplicar ingeniería al software, a la construcción de productos de software. Luego, cuando hablamos de diseño, hablamos de diferentes puntos de vista, porque podemos hablar de usabilidad, es decir, cómo nosotros podemos crear software que le sirva a las personas y que sea intuitivo y todo eso, que es todo lo que ustedes oyen de UX, UI y todo eso. Pero está también el diseño de la arquitectura del software, y la arquitectura del software es la estructura del software, en dónde va a estar operando el software, quién lo va a operar, cómo se van a comunicar los mensajes entre los diferentes componentes que tiene el software. Entonces esa es la arquitectura del software. Y cuando nosotros hacemos arquitecturas, cuando nosotros definimos, está este servidor, lo voy a poner en la nube, o esta va a ser una aplicación para el celular, lo voy a lanzar para iOS, o lo voy a lanzar para iOS, pero también para Android. Ahí estoy tomando decisiones de arquitectura, ¿sí? Pero es un tema bien amplio y podemos hablar un montón de eso, pero ahí ya se va más o menos viendo la diferencia, ¿no? Acabo de aprender tanto. Ahora muchas cosas tienen sentido. La verdad que loco, y tuve un flashback a los primeros juegos que tuve. Yo sí tuve mis jueguitos todavía ahí en los 90s en disquetes y cosas así. Ajá, sí. Y, pues la verdad es que nunca había pensado en eso de que antes no había una distinción entre hardware y software, y para mí era como el CPU y los disquetes y los CDs. Esas eran como las dos cosas. Ajá. Qué interesante. Y entonces software hoy por hoy, pues no sé, en mi cabeza seguía siendo como el CD o el algo que tiene como un programa, ¿no? Pero no es pues solo... es que
sigue siendo eso, fíjate, o sea, siguen siendo eso, como tú decías, está en un disquete. Antes tú metías el disquete y lo que pasaba es que la computadora, el CPU, sabía entender el disquete y te lo mostraba en la pantalla. ¿Por medio de qué? Por medio de código, por medio de entender, porque todo es ceros y unos, todo es ceros y unos. Lo que pasa es que eso es otra evolución, ¿verdad? O sea, fue como aumentando de niveles, por eso decimos programación de alto nivel, ya es un lenguaje que podemos entender, en inglés, ¿verdad? Es un lenguaje que podemos entender, ¿verdad? Escribí una línea, es una línea de código que lanzamos ahorita, es WriteLine tal cosa, antes era 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y así se fue como, fue creciendo, ¿va? Pero todos son programas, solo que son cada vez más complejos, traen más cosas, todos son programas. Y digamos, nunca estoy segura, siempre he tenido esta pregunta y nunca nadie me la ha podido responder. Tal vez tú sos la persona que podrá respondérmela. A ver, ojalá. Digamos, eso de ceros y unos, que todavía es como la base de todo hoy, entonces, Ajá. digamos, supongamos que yo sé programar algo en Python. Ajá. Yo le digo a Python lo que yo quiero, lo que yo sé hacer, lo que yo quiero que Python haga, pero detrás de eso, o sea, hay algo más, ¿no? Tiene que haber algo más complejo que yo no estoy programando, que alguien ya programó para que Python lo entienda. ¿Quién hace eso? Así es, el compilador. El compilador. ¿Te acuerdas que yo decía compiladores? Decía, esa clase es la clase. Ajá. Entonces el compilador es el que toma todo lo que tú escribiste y lo va a traducir al lenguaje de máquina, que son ceros y unos, que es el código binario. ¡Tas! Ahorita vi cómo le encendió la luz a Dean. Pero digamos, no hay como, eso es como un puesto de trabajo en cada empresa de tecnología, como que no sé cómo funciona Python como empresa realmente, pero digamos, detrás de Python hay alguien que hace eso o simplemente es algo que ya está como, que ya todos pueden usar en cualquier empresa. Alguien creó el lenguaje de programación, que es como una sintaxis, y de hecho por eso es tan difícil la clase que les decía de compiladores, porque a nosotros nos enseñan a crear un compilador, va como a tomar toda la sintaxis y traducirla y ver qué decisiones van a tomar para crear ceros y unos y todo eso, ¿verdad? Pero todo eso ya no, o sea, sí hay gente que lo hizo, que lo hace tal vez, pero pues yo no conozco a nadie. Entonces, por ejemplo, cuando, ¿qué te digo? Google creó Android Studio o Flutter, que es para hacer aplicaciones móviles, lo que hacen es crear como lenguajes que puedan ser entendibles para que los programadores puedan codear y lanzarlo. Y entonces ahí está atrás un compilador que va a transformar todo eso, al final de cuentas, a código de máquina, pues para que lo entienda toda la circuitería. Pero es como más complejo porque es un montón de cosas, pero al final de cuentas esa es la premisa base. Inserte sonido de explosión. Sí, como ahorita. Ajá. Digamos, la base, digamos, en tu caso, tú aprendiste a programar Python. Entonces, lo más importante cuando alguien aprende a programar es la lógica de programación, que es pensar en algoritmos, que es un algoritmo que es pensar en una serie de pasos que se van a seguir, que es lo que hacen, digamos, los compiladores, entender una serie de pasos. Y es como cuando ustedes oyen inteligencia artificial, son algoritmos y más algoritmos. Eso es, ¿va? Que son una serie de pasos que se van a entender, que va a entender la máquina, ¿verdad? Eso. Y si quieres aprender más de inteligencia artificial, puedes ir a escuchar nuestro episodio número 28 con la actuaria mexicana Frida Ru. A mí me encanta cada vez que escucho eso de alguien que trabaja en software. Es como, solo son algoritmos, así, facilito. Solo es seguir una receta, pero no. Bueno, sí, pero pues sí. Pero hay un montón de cosas detrás de esa receta, ¿no? Sí, pero es como cuando, no sé, algo que les guste hacer a ustedes y vas a, por ejemplo, me puse a aprender lettering, a hacer las letras hace unos años, ¿verdad? Y tenía que aprender a hacer un círculo. El círculo como para que saliera cuando tú apachás y que se haga más grueso de un lado y más delgado del otro para que se mire así bonito y estilizado. Cuando yo empezaba a hacer los círculos, eran todos gruesos, pues. Y luego vas practicando y vas practicando y vas practicando y ya te empieza a salir bien el círculo. Y ya cuando ya te salió bien el círculo, ya aprendes a hacer otra cosa, ¿verdad? Así es programación. O sea, lo primero es entender que la máquina entiende código de máquina y que tú estás escribiendo instrucciones, ¿verdad? La lógica de programación y eso. Y luego es practicar y irte metiendo en otras cosas, ¿verdad? Es eso, práctica. Con todo esto de la ingeniería de software y este gran mundo que nos estás explicando ahorita, ¿en qué momento surge tu interés por la educación y enseñarle esto a más gente? Bueno, pues eso sí tiene historia, miren, porque yo cuando era chiquita quería ser maestra.
Pero mi mamá tenía en la cabeza que ni maestras ni secretarias, que sus hijas no podían ser ni maestras ni secretarias, porque ella fue secretaria y ella decía que cuando una era secretaria ibas subiendo, como ibas progresando en tu carrera, a lo más que ibas a llegar era ser secretaria de un gerente, pero siempre secretaria. Y entonces la forma de ella de como que impulsarnos a lograr más cosas en la cabeza de ella era ni maestras ni secretarias, porque las maestras siempre son maestras. Muy equivocado, pues, porque las maestras son lo más valioso, las maestras y los maestros son lo más valioso, porque si no, ¿cómo aprendemos, verdad? Pero entonces ella no me dejaba estudiar magisterio. Entonces yo seguí bachillerato y luego en la U. Pero era como que eso me llamaba, a mí me gustaba eso. Desde que yo era chiquita, yo le enseñaba a mis muñecos, ¿va? Los ponía y les enseñaba cosas. Entonces, solo tuve la oportunidad en la universidad de aplicar para ser auxiliar de cátedra y apliqué para ser auxiliar de cátedra y entonces ahí empezó mi aventura con enseñar. Y lo bonito es que cuando uno tiene que enseñar, aprendes más porque tenés que aprenderlo de diferentes maneras porque las personas entienden de diferentes maneras. Entonces eso me encantó, era como mientras yo más me metí en el rollo de enseñar algo de ingeniería, más tenía que aprender, ¿verdad? Entonces fui auxiliar de cátedra 1 año por año de práctica y luego tuve la oportunidad del ingeniero Ricardo Morales, que es una de mis influencias también ya siendo yo adulta, me pidió seguir siendo su auxiliar pero ad honorem, porque ahí no había presupuesto para pagar, pero a mí me gustaba tanto que yo dije, lo voy a hacer. Entonces mi último año fui auxiliar de cátedra de honor de los cursos de análisis 1 y análisis 2 y me encantaba. Entonces de ahí me propusieron para dar una clase ya, o sea, los mismos estudiantes me propusieron para una clase en curso de vacaciones y yo ni siquiera me había graduado, o sea, yo había dado cátedra, digamos, como auxiliar 2 años, pero no me había graduado, me gradué en octubre creo o noviembre de ese año y en diciembre yo ya estaba dando clases y dije, bueno, va a ser solo esta vez porque me propusieron para dar la clase y la di. Y que sí, en enero, el director de escuela ya solo me agregó a la nómina, digamos, de los catedráticos y me mandó un correo, o sea, mandó correo copiando a todos diciendo revisen sus horarios. Y yo dije, ay, vamos a ver quién va a dar análisis 1 y estaba mi nombre. Y desde ahí, el resto es historia. De ahí ya seguí yo dando clases y como 7 años después se me dio la oportunidad de aplicar una titularidad. Entonces soy titular del curso de análisis y diseño de sistemas 1 y doy el 1 y el 2. Qué bonito, sí. Sí, siento que soy maestra de corazón, me gusta mucho. Qué bonito y qué importante, cabal, lo que dijiste, que ser maestra es de las profesiones más importantes, o maestro, de las profesiones más importantes y creo que no solo en Guatemala, en muchos países del mundo todavía es lo que no se les da el valor que no es bien pagada. O sea, en ese sentido mamá tenía razón que no es bien pagada, ¿verdad? Y sí, la verdad es que tiene que ser una vocación, porque cuando yo me pongo a pensar lo que yo cobro por hora para trabajar en una empresa versus lo que me pagan por hora por dar clases, o sea, a mí no me sale dar clases económicamente hablando, no me pagan lo que a mí me pagan trabajando en la industria y considero que sí es importante dar clases. A mí me encanta dar clases. Ayer que estaba hablando con María del tema de las clases, yo me emocioné mucho hablando con ella. Y llevo ahorita ya 1 año de no dar clases por la licencia que pedí por mi máster y digo, ay no, sí me hace falta, o sea, sí extraño ir al aula, ir a las clases. Esa es otra cosa, que me gusta más dar clases presenciales, virtualmente no me gusta tanto, porque me gusta verle las caras a mis estudiantes, ver si están cachándome o si ya los perdí, escuchar de ellos también, que uno aprende muchísimo de los estudiantes, de su forma de ver las cosas sin vicios que uno ya tiene, no sé si me explico, ¿eh? Ya uno ya tiene ciertas mañas y cuando mira a alguien que está empezando y te explica las cosas, les aprendes o te recordás de ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, y siempre tenemos un par de preguntas que nos gusta hacer al final, pero todavía hay un tema muy importante de quién eres tú que nos falta hablar y que no queremos dejar pasar, y es que sos mamá. Ay, sí. Y eso también es algo, pues que tú misma dijiste, ¿no? Que cambia la vida, como todo lo demás te ha cambiado la vida, pero es algo también que en Guatemala y en América Latina es, vos sabes mejor que nosotras, muchísimas dificultades y muchísimos... que no se espera que las mujeres si vamos a tener hijos o hijas, que dejemos la carrera o algo así, ¿no? Entonces todavía es algo importante, creo yo, que hablemos. ¿Cómo cambió la decisión de formar una familia en tu vida profesional? ¿Cómo fue esa transición en tu vida personal y profesional? Creo que lo dijiste al principio, fue parte de lo que te hizo buscar un trabajo remoto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue toda esa experiencia? No sé si nos puedes compartir un poquito. Mira, el hubiera no existe, ¿verdad? Entonces uno sabe qué hubiera pasado, pero yo sí tengo bien claro que el tener a mi hija me abrió mucho las puertas para tener lo que tengo hoy día, que estoy muy contenta con el trabajo que tengo, con lo que hago, con lo que sé.
Y con el tema de trabajo remoto, con lo que estoy aprendiendo, con todo eso, y sé que el tener la EA fue el que me abrió esas oportunidades. Por eso que les contaba de que me empujó a buscar trabajar de casa y a encontrar mi lugar fuera de Guatemala, digamos, estando en Guatemala, ¿verdad? Ahora, la maternidad ha sido uno de los retos más grandes para mí, porque cuando yo iba a tener a Adriana, a mi nena se llama Adriana, me acuerdo el día que nació ella, que yo tuve un parto complicado y fue prematura. Yo no sabía que iban a hacer ese día, pero yo me recuerdo que ese día iba a tramitar mi maternity leave, mi espacio de maternidad, ¿verdad? Y perdón por meter palabras en inglés, pero yo todo el día hablo en inglés, entonces se me van nada más así. Bueno, la cuestión es de que yo estaba con la gran panza porque ya estaba ya estaba ahí, está hinchada porque yo tuve problemas de retención de líquido y así. Y yo decía, ay no, mi hija ya va a nacer y ¿qué voy a hacer? O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a cuidar? Y entonces la gente me decía, tú vas a saber qué hacer, que uno sabe que el instinto. Cuando ya estaba mi hija afuera, yo seguía esperando el instinto. O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, era como, se supone que yo tengo que saber por qué está llorando, si ya comió, si ya la cambié, por qué sigue llorando, ¿no? Entonces me puse a hacer lo que hago con toques, leer y aprender y buscar. Y me di cuenta y es lo que pienso ahorita, que nosotros realmente no es que por parir un hijo ya sepa ser mamá, vas aprendiendo. Y no hay una forma de ser mamá tampoco, no hay una forma universal de ser mamá, uno tiene que ir descubriéndolo. Y eso implica retar muchas construcciones que tenés en tu cabeza de lo que es ser mamá. Y es algo que yo hablo cada vez que es el Día de la Madre, de desconstruir esa idea de que las mamás somos abnegadas, sacrificadas, todo lo sabemos, somos enfermeras, pues sí son, porque no tuvieron de otra, ¿va? Porque antes solo la mamá, y todavía en muchos hogares, solo la mamá hace todo. Ahorita, por ejemplo, yo hago muchos ejercicios con mi terapeuta, hago ejercicios de ponerme en los pies de mi mamá, porque uno mira a su mamá como una entidad, no la ves como una mujer con defectos y con problemas propios, sino que la ves como que es una entidad, una cosa brillante, no sé, y es mucha responsabilidad para una mujer eso, porque somos mujeres, somos seres humanos. Entonces, ponerme en sus zapatos cuando yo era chiquita, porque cuando uno empieza, yo no sé si ustedes han recibido terapia, pero cuando empiezan terapias empiezas a ver heridas que tenés de la infancia y así, empiezas a sanar, ¿verdad? Entonces, yo al ver esas heridas, que muchas veces son causadas por la mamá, gracias al feminismo, porque mi hija me hizo voltear a ver el feminismo y aprender de esto, me puse a ver que yo le ponía la barda más alta a mi mamá que a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella tenía toda la carga encima, todas nuestras mamás tenían toda la carga encima. Entonces yo no puedo con esa carga. Entonces una lucha bien grande para mí fue hablar con mi pareja, con mi esposo, y que todos son criados bien machistas, o la mayoría son criados bien machistas, y para que reflexionara con cómo iba a ser su papel como papá, ¿verdad? De que si iba a ser un papá activo o un papá que solo llega en la noche a jugar, ¿verdad? Que no está ahí para disciplinar, sino que solo está ahí para jugar y para dar plata, ¿verdad? Que es la mayoría de padres, creo yo, lastimosamente. Y se pierden de un montón de cosas. Yo me acuerdo que una vez estábamos enseñándole a mi hija, entrenándola para avisar para ir al baño. Y mi esposo me dice el segundo día, porque era un bootcamp de 3 días, porque yo así soy, ustedes, todo estoy viendo como formas de... Entonces era un bootcamp de 3 días para que dejar el pañal. Entonces estábamos en el segundo día del bootcamp y mi esposo me dice, qué bonito esto, me dice, qué bonito que estoy formando parte de esto, porque era todo un rollo de que cuando ella fuera al baño le hacíamos una gran fiesta, ¿va? Cuando ella había avisado de que quería ir al baño era hacerle una gran fiesta, como para motivarla a que avisara para ir al baño y así fuera dejando los pañales. Y él me decía, qué bueno que soy parte de esto, y me decía, qué bueno que tú no eres una mujer tradicional, me decía. Y entonces digo yo, es que eso de ser una mujer tradicional no es que uno lo escoja, es que te lo imponen, y la mujer tradicional es una mujer abnegada, sumisa, que agacha la cara. Y yo no soy eso, entonces no iba a ser una mamá así, ¿verdad? Entonces ha sido un reto para mí ser una mamá o sea, yo me sienta contenta y me sienta plena en mi vida como mujer, pero siendo mamá, no sé si me explico. Ha sido un reto bien grande, pero ha sido muy importante también, de hecho, incluso para reparar mi relación con mi mamá, que es una relación muy importante, ¿verdad? Porque psicológicamente lo que me han dicho a mí los psicólogos es que quien te enseña a amar es tu mamá, es tu primer amor, ¿verdad? Y muchas veces está fracturado porque esperamos demasiado y no tenemos empatía hacia nuestras mamás, ¿verdad? Qué fuerte, qué bonito, pues bonito que lo estemos hablando, no bonito que así sea. Sí, creo que también en América Latina en especial es todavía como que la norma, ¿no? O sea, mujeres como tú
todavía no son la norma y qué bueno que estás compartiéndonos tu experiencia para que otras también aprendamos y empecemos a tener más de esas conversaciones con nuestras parejas y padres y madres, etcétera. Lo callamos tanto que por eso es que se siente tan especial cuando lo hablamos, ¿no? Y deberíamos empezar a que no sea tan especial. No sé si me explico, no sé si sonó mal eso. Sí. ¿Qué consejo le darías a otras mujeres que tal vez están con la duda de formar una familia por lo que pueda entrar en conflicto con su vida profesional? Ok, esto justo me lo preguntaron en un podcast en el que estuve y porque muchas mujeres quieren como poner en pausa para ir avanzando más en su carrera, ¿verdad? Pero si tú de veras anhelas tener un hijo y algo que yo creo que es importante es como que estés en una posición en la que no vayas a depender de una pareja para que te sostenga económicamente a ti, pero es por mi corva, por lo que les decía, de que para mí es muy importante la libertad financiera. Entonces, lo primero, pienso yo, es buscar la libertad financiera. Luego, o sea, si tenés libertad financiera, me refiero y suena como a esos anuncios de la Mara que quiere que inviertas en cosas, pero no, yo me refiero a que tengas un medio para subsistir, un trabajo que te permita mantenerte a ti. Y bueno, si tienes una pareja, pues está bien y todo, planificas con la persona, pero de truncar tu carrera para seguir subiendo peldaños. Sinceramente, yo pienso que tengas al bebé. O sea, yo sí pienso que si tú lo quieres tener, lo tengas. Va a ser duro. O sea, uno no sabe a qué se mete hasta que ya está ahí. Porque los primeros años ustedes son duros, son bien duros. Y no solamente por los desvelos, que es lo que la gente habla, porque hay formas de entrenar a los bebés para dormir también. Escríbanme. Pero sí, hay formas para entrenar a los bebés para dormir. Hay un montón de literatura que se puede seguir. Si pero sirve para adultos también todavía, ¿no? Eso sí, no sé. Podemos probar. Y después les contamos. Entrenar para dormir. Hay que sacarlo, mira, idea de emprendimiento. Bueno, no, pero la cuestión es duro, es difícil, pero yo siento que cuando uno busca trabajo, cuando buscas una empresa para que vas a trabajar, si eso es lo que tú quieres, que busques lugares en donde consideren a las mamás, o sea, que mencionen el rollo de la maternidad, de que te van a dar tiempo de maternidad, la flexibilidad, porque sí se necesita. O sea, yo me recuerdo que cuando yo empecé a ser mamá, trabajaba para una empresa de telecomunicaciones que no voy a mencionar, pero me presionaba mucho, y yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a dormir a las 10 de la noche, pasaba todo el día en la calle porque tenía que llevar a mi hija a donde mis papás porque ellos me la cuidaban, y luego irme para la empresa. Y ahí me presionaban igual que a todo el mundo, ¿verdad? Porque así era. Incluso, como yo tenía mi hora de maternidad, me miraban feo por irme antes, pues. O sea, era bien feo. Pero fue también llegar al borde y decir, esto no es para mí, esta vida no es para mí, y buscar otras cosas, ¿verdad? Porque sí es duro, pero por eso ahora hay muchas oportunidades. Lo que sí es que yo no las miro en mi país, yo las miro fuera de Guate o remoto. Entonces yo pienso, si vas a tener un hijo, si querés tener un hijo, tenelo, pero muy importante ver que tengas algún tipo de estabilidad financiera y que estés consciente de que las cosas se ponen locas cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Y más, digamos, más que consejos para las mujeres también es como hacer una reflexión de exigir a las empresas, o sea, ser una mamá no debe ser una desventaja, o sea, es como bien, la sociedad es bien contradictoria porque es como quieren que las mujeres tengan hijos, pero si tienen hijos no las quieren contratar, o sea, si vas a tener hijos no te quieren contratar, ¿va? Porque eso es bien absurdo, es como, tiene que haber un momento en el que se reflexione eso también, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es cabal algo que todas las personas que nos escuchan también pueden y podemos reflexionar y ver cómo hablarlo más como sociedad. Porque son también decisiones que pueden llegar a ser hasta cosas legales, ¿no? Yo sé que en Guate eso pues no significa mucho siempre, pero pues por algo hay que empezar. Pero sí está pasando, o sea, ya hay empresas que están empezando a ofrecer dentro de la empresa daycare. Es porque nosotros tenemos que exigir y las empresas tienen que dar el espacio, pues. O sea, tener un daycare en la empresa es súper beneficioso porque tú estás haciendo tu trabajo y todo, y tu hijo está en un lugar donde está seguro. Por ejemplo, si todavía es lactante, puedes bajar a dar lactancia. Imagínate qué maravilla. O sea, si no tienes la oportunidad de quedarte en casa y trabajar remoto, pues en mi caso estoy remoto, pues si no, que la empresa tenga un daycare. Yo siento que no es algo que es tan complicado de hacer si hacen otras cosas más complicadas las empresas, ¿verdad? Es como de exigirlo, de llamar a la reflexión de que
Mira, algo que es bien importante es las empresas ya se están dando cuenta que tener mujeres es necesario para ellos desde un punto de vista de marketing, de comercial, de económico. Y las mujeres, muchas tienen hijos, otras no, pero muchas tienen hijos. Entonces tienen que ver, vamos a tener mujeres, nos va a ir mejor en el mercado, tenemos que acomodar la empresa para que funcione para las mujeres, porque esa es otra cosa, que todo está diseñado para hombres. Todo está diseñado para hombres, todo. Yo hace poco estaba leyendo un libro donde hablaban, que se llama Invisible Women, donde hablaban de que todo está diseñado para hombres. Y por eso es bien importante que nosotras nos involucremos en las carreras, ya metiendo el tema de STEM, ¿verdad? Que nos involucremos en estas carreras para crear un mundo en donde se tome en cuenta nuestra perspectiva, para que seamos tomados en cuenta, para que ya no esté todo diseñado para hombres, ¿verdad? Entonces, me preguntas de maternidad y es como las empresas tienen que diseñar su forma de funcionar, contemplando que hay mujeres que menstruan y que hay mujeres que son mamás. Que hay mujeres que menstruan y les duele y tienen cólicos y a veces no van a estar ahí con la mejor cara o de repente no pueden llegar porque les duele demasiado. Y también hay mujeres que están dando lactancia a sus hijos. O sea, tienen que tomar en cuenta eso. Sí, totalmente. Y segundo lo del libro, es un muy buen libro. Y hay cosas que uno ni siquiera se ha puesto a pensar. Yo no me he puesto a pensar lo de los crash test dummies, los muñecos que usan para probar los carros, por ejemplo, es el típico como proporciones y masa corporal de un hombre de 1.70 metros de altura, de tal edad. Entonces, por eso como hay como ciertas partes de los carros que si se hacen un accidente, tal vez es más bajita que eso o más alta que eso. O sea, todo eso y en medicina, o sea, muchas medicinas que se venden así como si nada, no sean los clinical trials, yo también hago muchos clinical los clinical trials, sí. Cabal, la mayoría en el pasado más que ahora, pero todavía mucho ha sido solo sobre muestras masculinas y que por lo mismo hormonal y demás las mujeres respondemos diferente y no se ha estudiado qué tan peligroso puede ser. Ay no, es muy bueno el libro. Se van a enojar, pero tienen que leerlo. Sí, se enoja uno. Sí, se enoja. Hay que leerlo por partes, siento. Yo lo empecé a leer, paré, porque sí, yo me enojaba mucho, porque es como darte cuenta que el mundo no está diseñado para ti, como que no existís. Así, es como... Pero voy por partes porque sí me causa mucha impresión todo, cómo diseñaron las ciudades para los hombres, para que los hombres vayan a trabajar y no tomen en cuenta nunca nada de las necesidades de las mujeres. Y es lo que te digo, es bien contradictorio porque es como la sociedad te está diciendo tener hijos y eso, y luego todo está hecho para un hombre que nunca va a tener hijos o un hombre que nunca menstrua, un hombre que... Y ay, no sé, es que es complejo. Sí, cabal. Y antes de terminar, una última preguntita, ya que estamos hablando de esto de los trabajos remotos, ¿qué consejos podrías compartirnos para encontrar un trabajo remoto en tecnología? Así, en resumen, bueno, algo muy importante es saber inglés. Sí es indispensable para encontrar un buen trabajo remoto es saber inglés. Entonces, aprender inglés es muy importante. Invertir en ti misma para aprender inglés es muy importante. Y luego, por el mismo tema de que somos como bien, tenemos diverso tipo de experiencias en nuestro currículum, lo que decías tú, Rana, hace un ratito, de que nosotros aplicamos para un puesto, nos vendemos para ese puesto. Entonces está bien si tú cambias tu currículum no mintiendo, no diciendo cosas inventadas, sino para que suene a que ese puesto sí lo puedes hacer, pero resaltando tus habilidades o tu experiencia para ese puesto específico. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía, yo ponía todo. Entonces te descartan porque miran las cosas que, no, esto no, ¿verdad? Entonces eso, ahora lo hacen las computadoras, no lo hacen personas. Entonces cuando aplicas remoto, tu currículum pasa primero por máquinas. Entonces las máquinas que hacen, algoritmos, ¿verdad? Y estar analizando qué es las palabras que se utilizan en tu currículum, ¿verdad? Entonces eso creo que es importante. Y luego... que el buscar el trabajo es un trabajo, como tú dijiste, es un trabajo y hay que dedicar tiempo y hay que perseverar. Eso es bien importante, hay que perseverar porque el rechazo es duro, nos duele al ego, ¿verdad? Hay muchas cosas en juego cuando te contratan a ti. No te eches siempre la culpa tú, porque lo más seguro es que no tenés tú la culpa cuando aplicas y te rechazan. Solo analiza tu currículum, analiza tu experiencia, intenta aplicar algo que vaya acorde a lo que tú sabes y persevera, porque te van a decir no y está bien que te digan no, no quiere decir que no sirvas, quiere decir que eso no era para ti y hay que ver lo siguiente. Creo que esas serían las cosas. Y tengo un post por ahí que le recomiendo a la gente que si me siguen en alguna de mis redes, que me imagino que las van a poner,
donde doy tips que me sirvieron a mí, porque mucha gente me preguntaba. Entonces mejor hice ese post y pues ahí está para que lo miren, de recomendaciones para conseguir trabajo remoto. Súper, muchas gracias. Lo vamos a dejar ahí en las notas del episodio para que todos los que están interesados pasen a darle una ojeadita y aplicar esos consejos tan útiles que nos has compartido. La verdad es que qué cantidad de información que hemos aprendido el día de hoy. Y dan ganas de seguir aprendiendo muchísimo más, pero lamentablemente ya llegamos a la hora de las preguntas finales. Entonces, como en todos nuestros episodios, siempre hay un par de preguntas que nos gusta hacer. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Bueno, mi yo de 17 años era una jovencita muy insegura por su físico. Todo en mi vida giraba en torno a que yo toda la vida he sido de talla grande, he sido gorda toda la vida. Entonces yo me limité muchísimo de muchas cosas por el tamaño de mi cuerpo y es algo tan irrelevante. Entonces, si vas a ser feliz, si vas a lograr cosas, porque muchas veces cuando uno es una persona gorda, hay muchos estigmas de las personas y en general. Entonces uno se lo empieza a creer como, o sea, yo soy gorda, entonces voy a fracasar. Yo soy gorda, nadie me va a querer. Yo soy gorda, a nadie le voy a gustar. No es cierto. O sea, nada más no es cierto. Entonces yo le diría a mí de 17 años, le diría, no te preocupes de eso, preocúpate de otras cosas, disfruta la vida. Está bien que te guste estudiar, porque esa es otra cosa que a mí me daba vergüenza, que me gustara estudiar, que me gustara la mate, por ejemplo, me daba pena que me gustara eso y que de hecho encontré la paz con eso escuchando a Claudia Izquierdo de AWS, porque ella dice, a mí me gusta estudiar y es así sin pena ni nada, ella le encanta estudiar, ella dice, yo disfruto estudiar, a mí me gusta estar un sábado en la tarde estudiando y yo era así y lo reprimía mucho porque me daba vergüenza que algo que no le gustaba a nadie me gustara a mí. Entonces son tus gustos y está bien y los demás pues ya, que cada quien haga lo que le guste. Entonces te gusta estudiar, está bien. Eso sería lo que yo le diría a mi chava de 17 años. Y lo más importante es que no me limite por mi tamaño, que está bien y mi tamaño está bien. Y que siga estudiando y que siga trabajando, pero que también disfrute la vida, porque siempre pasé toda mi vida esforzándome mucho y no disfrutando. Y hasta después de los 30 empecé a disfrutar. Imagínense ustedes, hasta después de los 30 realmente empecé a disfrutar de la vida, ¿va? Ya no verla como una carrera y ganar más dinero, tener un sueldo más alto, sino ya disfrutar lo que tengo y disfrutar los espacios, el tiempo. Qué bonito, qué buenos consejos. La última pregunta que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país o en la región? Bueno, yo creo que pueden hacer cosas como las que están haciendo, que es escuchar mujeres en las carreras de STEM, por ejemplo, en este podcast. Entonces eso pueden hacer, compartirlo con más personas. Ahora que estamos como en redes sociales, seguir a mujeres que hacen ciencia, que hacen tecnología, apoyarlas y compartir también. Creo que esas son acciones que tal vez no se ven como mucho, pero dar visibilidad a las mujeres que estamos en carreras de STEM sí es hacer algo. Y también autorreflexionar de los sesgos y de qué manera veo a las mujeres, ¿verdad? Creo que es muy importante porque yo sé de profesionales y científicos que todavía estando en áreas de donde se está ciencia y están con una colega mujer, la siguen viendo como que no es capaz o como que no es suficiente. Y entonces retar tus propias ideas que tenés de las mujeres, porque nos han metido muchas ideas de lo que como mujeres debemos ser y a los hombres de lo que las mujeres deben ser, que hay que retar esas ideas. Creo que es algo bien importante porque eso va a apoyar a que cada vez hayamos más mujeres en ciencias y en carreras en tecnología y en STEM, y que realmente va a ser un mejor mundo. Si hay más mujeres en estas áreas, va a ser un mejor mundo. Gracias, Ivonne, por invitarnos a ser nosotras mismas siempre, a retarnos y seguir aprendiendo, sin olvidarnos de disfrutar la vida y también a no preocuparnos si nos sentimos generalistas. No es nada malo. Y gracias a ti por acompañarnos en otro episodio de Epistemas. Como nos dijo Ivonne,
Si algo puedes hacer hoy es escuchar y compartir nuestras historias. Así que comparte este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan escuchar la historia de Yvonne y sigamos aprendiendo juntos. Recuerda que en las notas del episodio te dejamos los enlaces a los libros que aquí mencionamos. Ahora sí, hasta la próxima.